Bienvenidos, comenzamos con la clase de aminoácidos y proteínas. Los aminoácidos son sustancias formadas por 4 elementos químicos y en algunos casos puede aparecer un quinto elemento. Esos elementos químicos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en algunos casos particulares también puede aparecer el azufre. Todos los aminoácidos presentan un carbono alfa al cual se unen un átomo de hidrógeno, un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral que suele simbolizarse con una R mayúscula. Esta cadena lateral es variable, pero es única para cada aminoácido, es decir, que cada aminoácido tiene una cadena lateral, ¿sí? que es la que lo caracteriza y la que lo diferencia respecto de otros aminoácidos. A pH fisiológico, el grupo amino se encuentra protonado, es decir, que aparece como nitrógeno unido a 3 hidrógenos y con una carga positiva, mientras que el grupo carboxilo se encuentra como un anión o desprotonado, es decir, carbono, 2 átomos de oxígeno y una carga negativa. Recuerden que el pH fisiológico es el pH de los seres vivos. Todos los aminoácidos, excepto la glicina, tienen este carbono alfa, que también puede llamarse carbono asimétrico, ¿sí? Y esa asimetría es la que permite identificar dos isómeros. Los isómeros D por un lado para cada aminoácido y los isómeros L. En el caso de los seres vivos, todos utilizan aminoácidos L. Bien, los aminoácidos se clasifican de acuerdo a las características químicas que presenta la cadena lateral. Entonces, de esa manera podemos agruparlos en 4 grupos. El primer grupo es el de los aminoácidos no polares, donde tenemos 10 aminoácidos en total, es el grupo más numeroso. Como podrán ver, cada aminoácido está identificado con su nombre y en un recuadro violeta está identificada la cadena lateral, ¿sí? Esa cadena lateral va variando de acuerdo al aminoácido, mientras que el grupo amino, el átomo de hidrógeno y el grupo carboxilo se mantienen para todos. Luego tenemos los aminoácidos polares, donde tenemos 5, ¿sí? De nuevo la cadena lateral recuadrada en violeta. Luego tenemos los aminoácidos básicos, donde solamente tenemos 3, ¿sí? Que son lisina, arginina e histidina, nuevamente recuadrada en violeta la cadena lateral. Y finalmente tenemos los aminoácidos ácidos, ¿sí? Donde tenemos el ácido aspartico y el ácido glutámico. Fíjense que los aminoácidos básicos, además del amino que está unido al carbono alfa, tenemos un grupo amino también presente en la cadena lateral. Mientras que en el caso de los aminoácidos ácidos, además del grupo carboxilo que está unido al carbono alfa, también aparece otro grupo carboxilo en la cadena lateral. El enlace peptídico es el que permite unir a dos aminoácidos entre sí. Es un enlace covalente que se forma entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro, ¿sí? De esta manera, primero se forman péptidos, al unirse los péptidos entre sí se forman polipéptidos y al unirse a su vez los polipéptidos entre sí se forman las proteínas. Al formarse el enlace peptídico se libera una molécula de agua y en la figura podemos ver recuadrado en rosado cómo queda formado el enlace peptídico al unir dos aminoácidos, ¿sí? Vean que están remarcados el grupo amino que queda libre en rojo, el grupo carboxilo que queda libre en celeste y las dos cadenas laterales en violeta correspondientes a los dos aminoácidos que se han unido. Las proteínas son macromoléculas que están formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos están unidos a través de enlaces peptídicos. El orden de los aminoácidos en las proteínas no es al azar, sino que es estricto, ¿sí? Y este orden está dado por la secuencia del ADN que la codifica. Es decir, que hay una secuencia de ADN específica para cada proteína. Y ese ADN dicta qué aminoácido se debe agregar a continuación del otro. Las proteínas tienen distintas funciones. Entre ellas podemos tener la función estructural, que es otorgar soporte a las células. Un ejemplo de este tipo de proteínas estructurales es la tubulina, que forma parte del citoesqueleto, es decir, la estructura que sostiene a las células. Otra función es de defensa, es decir, proteger al organismo contra infecciones. Ejemplo, las inmunoglobulinas. Catalizadores biológicos son moléculas encargadas de acelerar las reacciones químicas, como por ejemplo las enzimas.
Dentro de las funciones reguladoras sirven para mantener el equilibrio de las funciones del organismo, por ejemplo las hormonas proteicas, entre ellas la insulina. Otras funciones son el reconocimiento de señales químicas, es decir, que actúan como receptores, que son los encargados de recibir señales, ¿sí? Estas señales le informan a la célula que debe cumplir una función determinada. Por ejemplo, los receptores de insulina. Y finalmente, la función de transporte, ¿sí? Hay algunas proteínas que se encargan de transportar sustancias a través del organismo. Por ejemplo, la hemoglobina, que transporta oxígeno, o la transferrina, que transporta hierro. Ambas proteínas se encuentran en el torrente sanguíneo. Bien, las proteínas tienen 4 estructuras, ¿sí? La primera de ellas, la más sencilla, es la estructura primaria, que simplemente consiste en la secuencia de aminoácidos que se encuentran presentes en la cadena polipeptídica de esa proteína, ¿sí? Entonces, en el dibujo podemos ver una secuencia de aminoácidos que comienza con alanina, sigue con glicina, luego tirosina, ácido glutámico, valina y termina en serina. Fíjense que donde inicia la secuencia tenemos un grupo amino, que está resaltado en rojo, y al finalizar la secuencia tenemos un grupo carboxilo, que también está resaltado en rojo. Bien, luego tenemos la estructura secundaria, ¿sí? La estructura secundaria podemos tener generalmente dos tipos de estructuras, la hélice alfa o las hojas beta, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a los aminoácidos acá en esta estructura? Ahora ya no son una secuencia lineal, sino que interactúan entre ellos a través de la formación de puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos es la hélice alfa, ¿sí? En el dibujo, fíjense que la estructura primaria se va enrollando de tal forma de formar una hélice. Luego tenemos las hojas beta, que se pliegan de la manera en que muestra la figura, ¿sí? para formar ese tipo de estructura. Y también aparecen los puentes hidrógeno, ¿sí? Lo que determina que se forme una u otra estructura son los aminoácidos que están presentes en la secuencia primaria. Algunos aminoácidos permiten formar las hélices alfa, mientras que otros no, ¿sí? Entonces eso determinará que se forme una u otra estructura secundaria. Pero en ambas estructuras aparecen los puentes hidrógeno. Pasamos a la estructura terciaria, la cual consiste en el plegamiento de la cadena polipeptídica o de la cadena proteica en los dominios. Estos dominios son unidades básicas que le dan estructura y función a cada proteína, ¿sí? Pueden existir proteínas pequeñas que posean solo un dominio o proteínas más grandes que posean más de un dominio, ¿sí? Entonces, estos dominios, ¿cómo se forman? Se forman a través de distintas interacciones, entre ellos los puentes de hidrógeno, que también ya aparecían en la estructura secundaria. Podemos ver en el dibujo la representación de una estructura terciaria donde podemos identificar también las estructuras secundarias, ¿sí? Tanto hélices alfa como hojas plegadas beta. Bien, siguiendo con la estructura de las proteínas, en este caso la estructura terciaria, así como dentro de la estructura secundaria encontrábamos dos tipos, dentro de la estructura terciaria también encontramos dos tipos. Uno de esos tipos son las estructuras fibrosas o proteínas fibrosas, ¿sí? Que tienen por lo general una secuencia repetida de aminoácidos, ¿sí? Y por lo tanto suelen tener una estructura bastante regular, bastante repetitiva, ¿sí? Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno, que constituye aproximadamente un tercio de toda la parte proteica de los vertebrados, ¿sí? Otros ejemplos de proteínas fibrosas son la queratina, la seda y la elastina. Por otro lado tenemos las proteínas globulares, ¿sí? Que son las que mayor aparecen dentro de las funciones celulares, ¿sí? Su nombre globular se debe a que las cadenas polipeptídicas se pliegan de una manera compacta, ¿sí? Formando glóbulos, y de ahí reciben su nombre. Finalmente llegamos a la última estructura, que es la estructura cuaternaria.
La estructura cuaternaria no aparece en todas las proteínas. Hay proteínas que ya son funcionales solamente teniendo estructura terciaria. La estructura cuaternaria solamente existe en algunas proteínas, en otras no. Muchas proteínas necesitan la estructura cuaternaria para ser funcionales, mientras que otras solamente teniendo estructura terciaria ya es suficiente. Bien, la estructura cuaternaria se forma a través de la interacción de diferentes cadenas polipeptídicas, ¿sí?, en proteínas compuestas por más de un polipéptido. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos o más proteínas que interaccionan entre sí para formar una proteína más grande. ¿Sí? Es decir, tenemos dos estructuras terciarias que interaccionan entre sí para formar una estructura cuaternaria. Los tipos de interacciones que participan son los mismos que participan en la estructura terciaria, ¿sí? Puente disulfuro, puente de hidrógeno, etc. Un ejemplo característico de una proteína con estructura cuaternaria es la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina consta de 4 polipéptidos, ¿sí?, es decir, 4 estructuras terciarias que interaccionan entre sí, y a su vez cada una de esas 4 estructuras terciarias interacciona cada una con un grupo hemo, ¿sí?, que no es un grupo de origen proteico. De esta forma, mediante todas estas interacciones entre los 4 grupos hemo y las 4 cadenas, se forma la hemoglobina con su estructura cuaternaria y que puede cumplir la función de transportar el oxígeno a través de la sangre. Bien, de esta manera llegamos al final de la clase. Muchas gracias.